Claro que sí, doctor, muchas gracias. Y muchas gracias al doctor Alberto Jaime y al maestro Darío Espinosa por acompañarnos el día de hoy. Me permito rápidamente leer una breve semblanza de los dos, porque pues sus currículums son muy largos. El doctor Alberto Jaime Paredes es doctor en Ingeniería Civil con especialidad en Ingeniería Geotécnica y Geotécnica Ambiental y Sísmica. Es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y profesor del posgrado de Ingeniería Civil también de esta misma institución. Fue jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería, subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua, gerente de Protección Ambiental en la Comisión Federal de Electricidad y gerente de Geotecnología S.A. Ha sido representante técnico de México ante la Organización Meteorológica Mundial y miembro electo de su Consejo Ejecutivo. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ingeniería, socio del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Su trabajo de investigación está documentado en más de 130 artículos publicados en revistas y memorias de congresos nacionales e internacionales. Por su parte, el maestro Darío Espinosa Figueroa es maestro en Ingeniería Estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana e ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Tapachula. Actualmente desarrolla una investigación doctoral sobre métodos de análisis de confiabilidad estructural ante sismos. Como consultor independiente ha realizado análisis sísmicos de cortinas rígidas de presas, ha participado en el estudio y delimitación de zonas de peligro y estimación de consecuencias ante el fallo de presas por depósitos mineros. Participó en proyectos de investigación, como ya nos adelantaba el doctor González Villarreal, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, colaborando en el Plan Hídrico Integral de Tabasco y el Programa de Seguridad de Presas. Es socio fundador de las compañías GM y EF y de BCEM, Desarrollo de Proyectos de Ingeniería, ambas especializadas en el desarrollo y ejecución de proyectos de obras hidráulicas y edificación. De nuevo, muchas gracias por conectarse a ambos y les explico rápidamente la dinámica. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para hablar. Primero hablará el doctor Alberto Jaime y después el maestro Darío Espinosa. Y después abriremos una zona de preguntas y respuestas. Sin más, doctor Alberto Jaime, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias por su amable presentación. Voy a empezar con la acción de compartir pantalla para que podamos ver lo que hemos preparado. Y bueno, pues quisiera agradecer al doctor Fernando González Villarreal y al Centro Regional de Seguridad Hídrica, patrocinado por UNESCO y la Red de Agua de la UNAM, por su invitación a participar en este webinar. Me parece muy interesante las cosas que podemos platicar aquí y discutir posteriormente son de la mayor importancia para todos nosotros. Entonces, el tema que nos ocupa es el de la seguridad sísmica de presas y es un tema amplio. Los antecedentes que vamos a ver nos van a ilustrar algunas cosas de lo que se entiende por seguridad de presas. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos de los efectos principales de los sismos en las presas. Veremos algo de seguridad sísmica y finalmente haremos un resumen y comentarios. En presas se distinguen tres tipos de seguridad, lo que es la seguridad física, la industrial y la propiamente llamada seguridad de presas. La seguridad física se refiere a las medidas que hay para evitar que personas ajenas a la operación de la presa puedan penetrar en ella y buscar con intenciones de destruirla o de hacerle vandalismo. También la seguridad industrial implica que los operadores de la presa trabajen de manera con condiciones confiables e higiénicas. La seguridad de presas es la determinación periódica de su estado. Esto se refiere a que sus condiciones estructurales y funcionales de la presa durante la operación se encuentren en perfecto estado. La otra determinación de seguridad de presas es una determinación de emergencia de su estado, es decir, después de un evento extraordinario como un sismo o una avenida, deben visitarse las presas para hacerles una inspección de seguridad para ver cuáles fueron los daños que ocasionó el sismo o la avenida o el evento que haya ocurrido de manera extraordinaria. Estas son las determinaciones de seguridad de presas.
En caso de sismos, por ejemplo, la Conagua hace visitas de inspección técnica de emergencia a las presas si ocurren las siguientes condiciones. Si un sismo de magnitud mínima de 4 con epicentro dentro de un radio de 25 kilómetros al sitio de la cortina. Si es de 5 o mayor y dentro de un radio de 50 kilómetros del sitio de la cortina. De 6 o mayor en un radio de 80 kilómetros de la cortina, o de 7 en un radio de 125 y hasta 8 en un radio de 200 kilómetros. Esto se aplica atingentemente la base, la gerencia, el consultivo técnico de la Subdirección Técnica de la Conagua con frecuencia. Esto mismo ocurrió hace poco con el sismo que hace unas pocas semanas ocurrió aquí en México. Entonces, en esta presentación hacemos una revisión de los efectos de los sismos en las presas. Ilustraremos algunas de las fallas ocasionadas por temblores y el enfoque es el de seguridad de presas. No nos vamos a meter en detalles específicos, que eso lleva un buen tiempo y sería tema de otra conversación. Y desde luego está dirigido a quienes estamos en el inicio de este tema. Para empezar, podemos definir que las presas se dividen en presas de características rígidas, flexibles y mixtas. Las rígidas son aquellas hechas de mampostería, de concreto, ya sea de gravedad, con contrafuertes, arco gravedad, etc. Y también las flexibles, bueno, pues tenemos desde tierra homogénea, materiales graduados, enrocamientos con cara de concreto o enrocamientos con corazones de asfalto, etcétera. Hay una serie de presas de tipo flexible que tienen un corazón impermeable que puede ser a base de una pantalla, o bien la pantalla impermeable puede estar metida dentro de propiamente la presa, la cortina. Y también hay mixtas, hay combinación de las anteriores. ¿Cuáles son los efectos principales que ocasiona un sismo en las presas rígidas? Bueno, primero, estos son los efectos principales. Hay otros que pueden ser también evaluados, pero estos son los más importantes. Agrietamientos en la cortina por esfuerzos de tensión o por desplazamientos relativos. Aquí estamos hablando de presas rígidas, no nos olvidemos. Fallas también de los empotramientos o de la cimentación por concentración de esfuerzos o agrietamientos que tienen la formación o que se aceleran durante el sismo. Fallas de las laderas del vaso, lo cual produce erosión por oleaje, y puede ocurrir que si el oleaje es demasiado fuerte y el volumen de material desplazado hacia el vaso es muy grande, puede ocurrir un desbordamiento de la cortina y erosión al pie de la misma. También puede fallar por volteo por presión hidrodinámica de la ola. También tenemos la presión hidrodinámica, que son fundamentalmente la parte del agua, del vaso, digamos, propiamente de la parte posterior de la cortina, una zona importante, un volumen importante de agua va a funcionar contra la cortina, va a pegarle a la cortina, y de esto puede ocurrir fallas en obras auxiliares, puede provocar un deslizamiento horizontal y también puede provocar fallas de la cimentación por un momento de volteo. En el caso de las presas flexibles, los sismos provocan los siguientes efectos fundamentales. Nuevamente pueden ocurrir agrietamientos en la cortina y en los empotramientos. Puede ocurrir también licuación, el fenómeno de licuación, cuando la cortina está hecha de materiales de tipo limoarenosos finos, y también puede ocurrir licuación de la cimentación. Esto se ha visto en cortinas de baja altura, o sea, cortinas del orden de 30 metros o menos. También puede haber una falla del elemento impermeable, o sea, que puede fallar en la arcilla, si ese es el caso, el corazón de arcilla, de mampostería, concreto o el propio asfalto. También puede haber fallas de laderas en vaso, como en la parte, como en lo que vimos anteriormente, y también puede producirse erosión por el oleaje producido por este desbordamiento hacia el vaso,
Y también puede ocurrir en algunas ocasiones el desbordamiento de la cortina con los propios daños que le puede causar a la misma. Erosión de la cortina o bien incluso la falla completa. El asentamiento súbito de la cortina es algo que se observa en este tipo de presas flexibles. Los sismos ocasionan asentamientos súbitos irrecuperables en los suelos. Y esto en los suelos, en los enrocamientos y en los propios macizos rocosos. Si hay un asentamiento súbito de la cortina, lo que podemos tener es una pérdida de bordo libre. Y si la pérdida del bordo libre es muy, muy importante, puede haber desbordamiento de la cortina por su corona y puede hacerla fallar. También en el caso de las presas flexibles podemos tener presiones hidrodinámicas importantes que hagan fallar las obras auxiliares o que provoquen una erosión importante en la cortina. Dentro de las presas rígidas no se conoce de fallas de presas de concreto o gravedad que se hayan sido muy importantes. La que se está presentando aquí es una presa en Taiwán y que falla en la zona, esta presa de concreto, falló de concreto gravedad, falló en la zona de los controles. Ahí hay una duda. En un estudio posterior que se hizo de la falla de esta presa, primero se creyó que había sido por concentración de esfuerzo por cambios de rigidez y de geometría. Pero hay una duda, parece ser que también por ahí, en donde se ve que ocurrió la falla, hubo un desplazamiento relativo porque se movió una falla geológica que está en esa zona de la cortina. Entonces queda esa duda, pero en fin, este es uno de los daños que se pueden observar en presas rígidas. Por cierto, muchas han recibido la acción de sismos superiores a 7 de magnitud y casi todas ellas, por las que vamos a ver, han recibido los sismos con epicentros muy cercanos a su sitio. Esta es una presa en Irán de contrafuertes de concreto gravedad y aquí vemos que la aceleración estimada fue de 0.71 G con una magnitud de 7.7 del sismo y hubo sismos posteriores, réplicas de 6.2, 6.5 y 5.9, nada despreciables, ¿eh? Y la presa pues se mantuvo en pie, sufrió algunos daños, especialmente grietas en la zona de transición geométrica. Aquí lo ven, es una grieta que apareció después. Estas son viejas grietas que tenían y en general hubo también filtraciones a través de las grietas. Por cierto, un daño o un fenómeno que se observa en lo general después de los sismos es que aumentan las filtraciones tanto de las formaciones de suelo como de las formaciones rocosas, aumentan ligeramente después de un sismo. Y desde luego puede ocurrir que ese aumento sea en la propia presa, si es que ha tenido agrietamientos por los cuales haya habido fugas de agua. En este caso, a causa de las grietas horizontales que se presentaron, hubo filtraciones. Hubo poco desplazamiento, pero hubo daños en compuertas. Y esto es otro de los ejemplos, son las presas de arco, que transmiten parte de las acciones a los empotramientos y otra parte a la cimentación. En esta presa tenemos el ejemplo de la presa de Pacoima. Esta presa fue construida en 1929 y ha resistido últimamente pues, 2 sismos importantes y muy, muy cercanos. Uno de 6.6 de magnitud, que ocurrió aproximadamente a 7 kilómetros del sitio, el sismo de San Fernando, y posteriormente el sismo de Northridge, que tuvo una distancia epicentral del orden de 15 kilómetros, con aceleraciones medidas de entre 0.53 y 1.25 de G. En la cresta de la presa se llegaron a medir en el sismo de Northridge aceleraciones de 2.3 de G.
Esto indica pues que estas presas pues, son bastante tolerantes a los sismos, digamos. En el caso de la presa de Pacoima, lo que se observó es que hubo deslizamiento de 2 bloques en la margen izquierda. Aquí lo ven en la fotografía de la izquierda al centro. Ven, este es el deslizamiento del bloque B y este es el deslizamiento del bloque A. Esto es lo que ocurrió, pero la presa como tal no sufrió mayores consecuencias. De lo que se refiere a las presas flexibles, podemos hablar de algunos de los ejemplos. Este es uno de los ejemplos más populares. Quiero llamar aquí la atención de algo bien interesante. Afortunadamente, la falla ocurrió hacia el vaso de la presa y no hacia aguas abajo. Aquí la presa se licuó propiamente, aquí tienen toda la zona de la presa licuada y sufrió en la otra parte un asentamiento muy, muy importante. Sí hubo daños importantes porque pues son presas que surten de agua a la ciudad de Los Ángeles. Entonces, este fenómeno de licuación puede ocurrir cuando los materiales de la presa son, como decía yo hace un momento, de limos y arenas finas. La falla, como les comenté, ocurrió, aquí lo ven en la parte izquierda hacia arriba, la altura de la cortina era esa, aquí tienen la cortina, y esta falla ocurrió hacia el vaso, afortunadamente, insisto. Si no, los daños hubieran sido mucho mayores. Y también ocurrió la falla de la presa Van Norman, que también recibió un sismo importante en esas fechas, y otro en 1994, sin mayores consecuencias, pero bueno, tuvieron que arreglar rápidamente estas presas. Y por cierto, aquí les puedo comentar que esta presa y a los geotecnistas y el inicio fuerte de eso en esos años de la construcción de las centrales nucleoeléctricas dio origen a los ensayos triaxiales cíclicos para analizar la susceptibilidad a licuación de los materiales. Estos ensayos después fueron promovidos fuertemente por la USBR y también por la Autoridad Nuclear de Estados Unidos. Sin esos estudios no se podía permitir la construcción de este tipo de presas o de las centrales nucleoeléctricas en donde hubiera arenas o limos delicados. Esto es simplemente una pequeña divagación geotécnica. Doctor, disculpe, quedan Tenemos el 5 caso minutos. también de los asentamientos súbitos, como el caso de la presa Fujinuma. Esta presa falló en 2011, 25 minutos después del sismo de Tohoku de 2011. Sufrió un asentamiento con pérdida de bordo libre y siguió asentándose poco después del sismo, y esto provocó la pérdida completa del bordo libre y el agua empezó a verter sobre la corona y a erosionar la presa. La presa era muy bonita, como la pueden ver ustedes aquí, y bueno, pues acabó como la pueden ver en la fotografía de la izquierda. Entonces, estos asentamientos súbitos en presas de tipo flexible pueden ocasionar daños importantes. Otro de los daños que habíamos comentado son el deslizamiento de laderas en vasos. Este efecto de los sismos en las laderas de los vasos es muy reciente, ocurrió en Nepal en 2015. A la fecha han tenido muchos problemas en esas zonas de Nepal por los deslizamientos y por otras cosas. Este deslizamiento provocó la falla de la presa. Vean nada más la cantidad de tierra que se movió, es un volumen inmenso, el que provocó un oleaje que desbordó a la cortina. Aquí tenemos algunos de los efectos en presas con cara de concreto. En este caso, en la presa Sipingú, con enrocamiento y cara de concreto con una altura de 156 metros, la cara de concreto sufrió una deformación vertical de 85 centímetros, casi 1 metro, y un desplazamiento horizontal de 20 centímetros.
Se vieron, aquí ven ustedes el desplazamiento vertical y el horizontal, y también se vieron, se aparecieron grietas horizontales en las losas y también algunas de las grietas horizontales propias de la losa se abrieron y chocaron entre ellas. También ocurrió el mismo problema en las juntas verticales, hubo choques entre las losas y tuvimos bueno, se pueden observar este tipo de problemas. El sismo fue muy importante también, fue el sismo de Sichuan de 2008, con una magnitud de 7.9. Doctor, quedan 3 minutos, perdón. Sí, gracias. En México tenemos la discusión y en el mundo de cómo diseñar las presas, cómo estimar los temblores. Bueno, hay una estimación probabilista y una determinación determinista. Se habla del sismo de operación normal que tenga un 10% de probabilidad de excedencia en los próximos 50 años y eso correspondería a un periodo de retorno de 475 años del sismo de diseño. O bien, para el tiempo mayor, se pide un 10% de probabilidad de excedencia en los siguientes 100 años, correspondiendo a un periodo de retorno de 950. Esta es una de las posturas y la otra es, no, hay que diseñar para el temblor determinista. El diseño del temblor determinista es para el sismo máximo creíble, para ello se consulta a expertos y, en fin, de todos modos, en ambos casos se consulta a expertos. Y aquí ven un ejemplo del temblor probabilista y de que para una zona en Guanajuato se hicieron estudios de los posibles sismos de acuerdo con las fuentes que pueden afectar esa zona de Guanajuato. Y aquí ven ustedes finalmente la envolvente del espectro de respuesta que se podría haber utilizado para el diseño de esa presa. En resumen, las presas de concreto, excepto las de contrafuerte, se comportan en general muy bien durante los sismos. Aparecen grietas horizontales en los cambios de rigidez de la cortina, agrietamientos en las estructuras de control de compuertas, o sea, es muy importante el cambio de geometrías, en bordillos por apretos y estructuras adosadas como casetas, en fin. También puede haber filtraciones y fugas, tanto del cuerpo de la cortina o en la cimentación y en los empotramientos. También tenemos el caso de, por lo menos en 3 presas se han medido aceleraciones superiores a 2G en la cresta. En todos los casos son sismos con epicentro cercano y de foco poco profundo. Epicentros muy cercanos, del orden de 20 kilómetros, y de foco poco profundo menor de 25 a 30 kilómetros. Ahí tienen algunos de los ejemplos de estas presas y aún así los daños han sido leves y a pesar de que han habido réplicas de alta intensidad, no se han visto daños adicionales. En el caso de las presas flexibles, exhiben asentamientos permanentes. Por ejemplo, la presa de Infiernillo y la Villita han registrado asentamientos irrecuperables de algunas decenas de centímetros. Y los asentamientos permanentes pueden provocar una pérdida de bordo libre inaceptable que se debe de solucionar, por ejemplo, elevando la presa o empleando parapetos, que es lo que se ha hecho en este tipo de presas. El comportamiento sísmico de presas de tierra, pues se ha visto que definitivamente amplifican el movimiento sísmico entre la cimentación y la corona de la cortina. Esta amplificación puede ser del orden de 10 veces el movimiento en la cimentación o en la roca de los empotramientos, y también ha ocurrido licuación en presas de poca altura. Se pueden presentar algunas grietas y puede haber también, como en las anteriores, aumento de filtraciones en la presa o en los empotramientos y en la cimentación después del sismo. Con esto, pues yo termino esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, sin más, le damos la palabra al maestro Darío Espinosa. Doctor, si pudiera dejar de compartir, perfecto. Listo, maestro, ya puede compartir su presentación. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, muchas gracias. Y les recordamos a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación, doctor Fernando González, a la Red del Agua de la UNAM,
al Centro Regional de Seguridad Hídrica y al maestro Jorge por sus amables comunicaciones para la organización de este evento. Muchas gracias a todos. Doctor Alberto Jaime, muchas gracias por sus enseñanzas en aquellos trabajos y visitas de inspección que hicimos en el 2014 a varias presas. Quiero iniciar con esta gráfica para dar pues una experiencia personal sobre por qué decidí continuar con el estudio de presas, a pesar de que, como muestra esta gráfica elaborada por el doctor Arreguín, el ingeniero Murillo y el doctor Marengo, donde se muestra la evolución y el número de construcciones a lo largo de varios periodos de años, pues se ve una decadencia o digamos menos frecuencias, menos presas construidas a partir de 1970 hasta la época actual. Cuando iniciaba los estudios, para continuar los estudios de presas, varios compañeros me decían que este tema de presas quizá era un tema pasado de moda porque pues actualmente ya no se diseñan muchas presas. La cuestión es que en México hay más de 6,000 presas, de las cuales necesitan tomarse decisiones sobre mantenerlas, rehabilitarlas, repararlas o ponerlas fuera de servicio. Precisamente ese es el objetivo, es decir, aunque no se construyan con mucho más frecuencia presas en este momento, pero hay muchísimas presas que necesitan ser mantenidas. Es precisamente ahí donde creo que este concepto de seguridad de presas ha tomado relevancia y me permití, con base en algunas definiciones de seguridad de presas, conjuntar varias palabras y hacer una definición personal. Seguridad de presas es conjunto de actividades necesarias para asegurar la integridad de presas existentes, que creo que es lo que ha tomado más relevancia actualmente, y la viabilidad de presas nuevas, de tal forma que representen riesgos aceptables a la población, al ambiente y a las propiedades. Rápidamente, este concepto de seguridad de presas en inglés se llama dam safety, que corresponde precisamente a la integridad estructural, a la operacional de las presas, pero también hay otro concepto que se llama dam security, que tiene que ver con la protección de presas ante eventos que pudieran ser ocasionados, digamos, pero estos dos conceptos se conjuntan de manera pues importante para salvaguardar la integridad de aquellas presas cuyos beneficios son de seguridad nacional. Entonces, partiendo de esta misma gráfica, voy a permitirme hacer un recuento de los métodos de diseño sísmico de aquel entonces, donde estaba el auge de construcción de presas, basados en el Boletín 27 de la ICOL, publicado en 1975. Mire aquí, esta información es sobre la amenaza sísmica, sobre los coeficientes sísmicos que se usaban en aquel entonces. Por ejemplo, en los países de la antigua Unión Soviética se tenían 3 regiones, 7, 8 y 9, y se asignaba, si la presa se construía en cualquiera de estas regiones, 0.025 o 0.01 o 0.1. En Japón también había una regionalización. Se tenían ya establecidas las regiones y se asignaban coeficientes sísmicos dependiendo si la presa era de enrocamiento o de concreto o de tierra. También en Estados Unidos, si la presa estaba en una región que era considerada severa y moderada, se asignaba un coeficiente sísmico de 0.10 y de 0.05. Este coeficiente sísmico es digamos, una fracción de la aceleración de la aceleración máxima que se produce en el terreno durante un movimiento sísmico. En México, en ese año, pues habían más avances a propósito de todas las publicaciones que hizo el doctor Luis Esteva, donde se tenía ya el primer mapa en el mundo de un país con la regionalización sísmica para un periodo de 500 años, es decir, con aspectos probabilistas. Este mapa de México era en ese momento único en el mundo. En esta gráfica están aquí las 41 presas analizadas por la ICOL en 1976 y se tiene aquí graficado el coeficiente sísmico que se usó para diseñar las presas en estos países, ¿no? Había pues un consenso más o menos general, si consideramos que esta puede ser una muestra representativa de aquel entonces, de utilizar un coeficiente sísmico de 0.1. En cuanto al coeficiente vertical, pues en algunas ocasiones se utilizaba un coeficiente vertical para también representar el movimiento vertical de los temblores. Actualmente, en México, por ejemplo, si se utiliza el programa de diseño sísmicos de la Comisión Federal de Electricidad, estos coeficientes sísmicos pueden, para las zonas verdes que se ven en esta zona,
que es esta línea de acá y la zona roja acá, pueden utilizarse coeficientes de 0.05, 0.45, es decir, actualmente parece que los coeficientes sísmicos son mayores que los que se usaban en aquel entonces, pero en esta gráfica se presenta el coeficiente, el mismo coeficiente sísmico de acá y el factor de seguridad asignados para el diseño de esas 41 presas. Si ven factores de seguridad, pues algunos son 2, de 3, son factores de seguridad grandes y actualmente los factores de seguridad permisibles ante carga extrema, según la Comisión Federal de Electricidad, el USBR y el USACE, anda debe ser como mínimo 1.3. Es decir, pues antes habían coeficientes sísmicos, se asignaban coeficientes sísmicos menores, pero se asignaban también factores de seguridad mayores. Y actualmente, pues con base en esta filosofía de estructuras donde se tiene más conocimiento de los materiales y de la amenaza sísmica, pues ha ido evolucionando de esta manera. Esa es la ubicación en donde están todas estas presas, ¿no? Analizadas por la ICOL. Una forma de saber si con las metodologías de diseño anteriores y las metodologías de diseño actual nos llevan a un mismo grado de seguridad de las estructuras es a través de métodos de confiabilidad o podría plantearse el problema de que cuáles serían los factores de seguridad que me llevarían a una probabilidad anual de falla. Ya digo sobre la probabilidad anual de falla porque ya hay una norma que establece todos estos conceptos publicada en México en el año 2015 por las autoridades correspondientes. En la actualidad, este manual, este boletín de la ICOL es el que establece la selección de parámetros sísmicos para presas grandes, entendiendo como presas grandes aquellas que tienen mayor de 15 metros de altura y más de 1 millón de metros cúbicos de almacenamiento. Y si tomamos en cuenta un sismo probabilista, bueno, pues si las consecuencias aguas abajo por la falla de la presa son altas o extremas, la probabilidad de excedencia del sismo de diseño es de 1 entre 10,000. Si las consecuencias son moderadas es de 1 entre 3,000 y bajas de 1 entre 10,000. Estas consecuencias actualmente pueden estimarse con precisión, pues hay modelos ya hidráulicos bidimensionales o unidimensionales que con la información que actualmente se tiene en INEGI hay buena precisión sobre las zonas y la población que puede resultar afectada, de tal manera que en el diseño de una presa, desde el punto de vista personal, debe iniciarse con estos modelos de predicción de consecuencias para que podamos entonces asignar el nivel de intensidad sísmica de diseño. ¿Qué análisis, qué tipos de análisis se encuentran en la actualidad? Bueno, se siguen utilizando los modelos de cuerpo rígido donde se utilizan esos coeficientes que veíamos anteriormente. También hay modelos de elementos discretos utilizados principalmente para modelos de presas de mampostería y también modelos de elementos finitos. Todos estos modelos, dado que el análisis sísmico de presas requiere de una especialización, pues deben siempre de acompañarse de opiniones de personas experimentadas, de tal manera que uno pueda asignar propiedades de los materiales adecuadas y, por supuesto, niveles de intensidad sísmica. Pero hoy puede representarse distintas unidades geológicas, de tal manera que uno puede tener una unidad geológica competente y una poco competente, como la U3 y U2 que se tienen aquí. Se pueden modelar los monolitos teniendo un modelo de fricción entre cada uno de los monolitos. Se pueden considerar las etapas constructivas. Se puede hacer diferenciación entre concretos convencionales y concretos compactados de rodillo en una misma estructura. Y por supuesto los resultados de los modelos de elementos finitos que pues son de gran ayuda. También ya con los modelos actuales pueden representarse los efectos hidrodinámicos mediante asignación de masas en los nodos de las mallas de elementos finitos, que también es un avance importante. Todos estos modelos pueden ser considerados a través de un comportamiento elástico del concreto o también un comportamiento elástico. También actualmente los modelos pueden pues predecir con cierta precisión, con cierta aproximación los agrietamientos en una estructura, como es el caso de este modelo físico que desarrolló el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y este modelo para reproducir si son adecuadas estas predicciones mediante modelos numéricos. Aquí quiero mencionar dos aspectos importantes que creo, dos factores que modifican el comportamiento sísmico de presas. La primera es
las solicitaciones emergentes. Estas solicitaciones emergentes son las cargas nuevas que no se previeron durante la etapa de diseño y que tienen que ver con presiones adicionales, por ejemplo, por asolvamientos, porque hay muchas presas que ya tienen bastante tiempo de construidas, 70, 80 años, y están completamente asolvadas, de tal manera que es muy posible que durante la etapa de diseño no se haya previsto esas solicitaciones, pero también actualmente, si es necesario incrementar el volumen útil de las presas o es necesario dar suficiencia hidráulica a los vertedores para poder alojar las avenidas de diseño actualizadas, pues es necesario incrementar el nivel de operaciones, es necesario sobrever las cortinas y algunas de otras situaciones relevantes también. El segundo factor que modifica el comportamiento sísmico de las cortinas es el envejecimiento, y aquí quiero diferenciar el envejecimiento en dos partes. Una es la degradación propia de los materiales por ataques del medio ambiente, como concentraciones de humedad, reacciones álcali agregado, lixiviación de concreto, ácidos inorgánicos, sulfatos, de tal manera que se pierdan propiedades del mismo material. Y la otra, que creo también muy importante, es el daño acumulado. Es decir, durante la vida ya de las presas existentes ya se tuvieron solicitaciones importantes como el primer llenado, llenados y vaciados subsecuentes, sismos y desbordamientos. Aquí quería hacer una liga con respecto al cambio climático, porque en un momento podría pensarse que los sismos quizás no tienen nada que ver con los cambios climáticos, con el cambio climático, pero en el sentido de presas sí hay una interacción. ¿Por qué? Porque si se incrementa el nivel de operación para dar suficiencia hidráulica a los vertedores, para alojar las nuevas avenidas por cambio climático, pues es necesario revisar la estabilidad estructural de la cortina. Si existen desbordamientos cada vez más frecuentes por el cambio climático, también es necesario revisar la integridad estructural de las presas por los daños acumulados que pueden ir ocasionándose. Aquí muestro un ejemplo de, hay digamos dos conceptos que se contraponen sobre de que pues a lo largo del tiempo los concretos pueden ir aumentando su resistencia, como lo está demostrado en este artículo del ACI, donde se probaron concretos de 50 años de edad, por ejemplo. Pero si hay condiciones específicas que puedan producir degradación en los materiales, como es el caso de este enfoque de acá, entonces tendríamos una disminución de los parámetros de resistencia y deformación, como módulo de elasticidad, resistencia a compresión y tensión, del orden del 70-60%, si hay, digamos, algunas pues situaciones que con respecto a ataques externos hacia los materiales, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta degradación del concreto, por ejemplo, por ataques químicos? Pues aquí se ve una evolución, es una historia de desplazamientos en la cresta de una cortina a través de un modelo de elementos finitos. Se ven tres líneas, una con las propiedades originales de diseño de una presa, otra con las propiedades degradadas a 25 años y otra con propiedades degradadas a 50 años. Y vemos a través de modelos numéricos que sí hay una diferencia. Esta es considerando que la presa está vacía, pero si la presa tiene efectos hidrodinámicos, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el desplazamiento máximo que se produce es mayor que si el concreto está degradado que si se encontrara con las condiciones originales de diseño. ¿Cuáles son algunos retos que yo creo importantes en el campo de ingeniería sísmica en presa? Es la instrumentación. Es que por falta de instrumentación a veces no tenemos herramientas para comprender cómo se afectan los sismos en la estabilidad de presas. Por ejemplo, esta presa pues está muy bien instrumentada y pudo registrar a través de sus acelerómetros cómo era el cambio en las aceleraciones en la corona de la cortina con respecto a la base. Esta es una presa en arco, ¿no? Esas son cosas que solamente se pueden estudiar si está instrumentada. De otra manera, podríamos estar cayendo en creer a modelos numéricos que a lo mejor no están calibrados adecuadamente para el tipo de estructuras. Sobre esta misma presa, pues aquí estos investigadores intentaron asignar esos acelerogramas en las ubicaciones donde se midieron y bueno, pudieron reproducir los desplazamientos en la corona de la cortina pues de una forma aproximada.
También creo importante mencionar que necesitamos tener herramientas para detección de daños en presas. Muchas veces las inspecciones son visuales, a veces los daños pueden estar debajo del agua, a veces pueden estar en la cimentación. Este enfoque que se presenta aquí de estos investigadores es, digamos, unas tendencias recientes donde se permite conocer a través de, otra vez, la instrumentación en una presa, cuáles pueden ser los cambios por vibraciones que pueden ser ambientales, pueden ser inducidas, de tal manera que uno puede verificar si hay cambios en el periodo de vibración de la cortina. Si hay un cambio en el periodo de vibración de la cortina, se puede suponer que hay un daño. Pero todo esto únicamente podrá realizarse y podrá desarrollarse de mejor forma si hay instrumentación en las presas. Otro reto, y creo que hay campo de oportunidades en términos del análisis de presas, son los análisis de confiabilidad estructural. Aquí debemos de partir de que en la mayoría de las cosas para la revisión de presas existentes, la información es escasa. Y vamos a hacer aquí un ejemplo. Permítame explicar un ejemplo muy rápido sobre la estabilidad de una cortina a gravedad, donde se solicita revisar su integridad estructural a través de los factores de seguridad, y entonces vamos a suponer que se pide ver la seguridad ante el deslizamiento y por tanto hay que asignar un coeficiente de fricción en la base de la cortina. Si esto tratamos de forma determinista y si pedimos apoyo de los ingenieros experimentados, quizá, vamos a poner un ejemplo, nos pueden decir, conforme al tipo de material de la cortina, a la roca, pues podemos suponer un coeficiente de fricción de 0.8 y sería ese valor con el que se analizaría la cortina, y la cortina puede pasar o no puede pasar dependiendo de su factor de seguridad. Maestro, Si, perdón, tiene 2 sí, minutos. gracias. Si utilizamos un análisis probabilista, podríamos otra vez pedirle a los ingenieros experimentados que nos digan, a ver, más o menos en qué rango anda el coeficiente de fricción de la base de la cortina. Bueno, nos podrían decir, ok, yo creo que es probable que sea 0.8, pero podría estar de 0.6 más hacia 0.6 que hacia 0.85. Si matemáticamente consideramos esta opinión de los expertos en una función de probabilidad triangular como la que se muestra aquí, y la podemos involucrar en el modelo del comportamiento de la estructura, podríamos en cierta medida saber una probabilidad de falla, pero ahora considerando un rango de opinión de los expertos en lugar de solo un valor. Yo creo que el análisis probabilista y el campo de la confiabilidad estructural aplicado a presas tiene aún mucho que hacer, incluyendo la posibilidad de considerar daño acumulado en estas estructuras. Bueno, finalmente quisiera dar una invitación a todos aquellos que a lo mejor están en un dilema como en el que yo estuve al inicio de mis estudios de presas, que hay mucho por hacer. El hecho de que ya no se construyan tantas presas actualmente no quiere decir que dejemos olvidadas las 6,000 que existen. Hay mucho por hacer, hay mucho campo de estudio todavía. Es necesario que haya instrumentación en las presas, es necesario ver cuáles son las tendencias actuales desde el punto de vista estructural y sísmica, de tal manera que pues les extiendo una invitación para que pues se animen a estudiar este problema tan bonito que requiere de muchas disciplinas. Bueno, por mi parte es todo y pues agradezco enormemente su invitación y la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, maestro. Se hicieron muchas preguntas en el chat. Lamentablemente no nos va a dar tiempo de contestarlas todas, pero les compartiré algunas y tendremos una ronda de respuestas. Les pediría que fueran muy concisas. Pregunta el ingeniero Rodrigo Murillo, que en México han ocurrido fallas de presas por sismos y estos sismos han sido bastante fuertes. ¿Consideran que los criterios sísmicos utilizados anteriormente y los actuales son conservadores o si debieran modificarse? También les preguntan si se tienen conocido los radios de afectación ante probables fallas por sismos en las presas de México y si existen, ¿qué teorías se utilizan para determinarlos? Y a partir de esto, si se conocen cuáles son las presas más vulnerables ante sismos en México. Doctor Alberto Jaime, perdón.
Bueno, la pregunta la hace el propio Rodrigo, que sabe perfectamente que no hemos tenido daños graves en presas por sismos. Aunque recientemente los sismos, tanto del 2017 en Morelos como el más reciente que ocurrió hace unos 2 o 3 semanas, sí produjo algunos daños en algunas presas, pero fueron daños menores. Afortunadamente las presas grandes del país, o muy grandes, no han sufrido daños. Ahora, también quisiera comentar que sí hay una evolución, sería motivo de otra conversación, hay una evolución del diseño por sismo de las presas. De hecho, casi todas las presas en México, a partir de la Comisión de Aguas, me refiero a la primera comisión, a la comisión de 1930 y pico, 36, se empleaban coeficientes sísmicos de 0.05 y se analizaban con los métodos de la época, aplicando una aceleración horizontal equivalente a 0.05 de la gravedad, que es muy pequeña. Después se incrementó esta práctica y a partir de los 1968, 70, se empezaron a hacer análisis numérico de las presas con programas muy especiales, de hecho, programas hechos para el tal propósito y con todas las limitaciones de modelar los suelos, especialmente en presas de materiales graduados. Había que modelar, por un lado, los enrocamientos, de los cuales se sabía muy poco de su comportamiento, había que modelar los filtros, había que modelar el corazón impermeable, etc. Y lo mismo está ocurriendo ahora con el modelado de las presas de enrocamiento con cara de concreto o las de concreto rolado, que se hacen con diferentes tipos y especificaciones de concreto. Entonces, digo, el problema numérico se puede resolver. El asunto más importante es el modelo del comportamiento del material que se está tratando de simular en el método numérico. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctor. Maestro. Sí, sobre los coeficientes sísmicos y si es necesario cambiarlos, bueno, lo que se puede ver en esta publicación de la ICOL es que anteriormente se asignaban coeficientes sísmicos menores, pero se asignaban factores de seguridad mayores. Hoy es lo contrario, se asignan coeficientes sísmicos mayores, pero factores de seguridad menores. Una forma para poder ver si esas dos situaciones nos llevan al mismo grado de seguridad estructural es a través de métodos probabilistas o métodos de confiabilidad estructural. Podría hacerse ese enfoque y ver a qué probabilidad anual de falla nos llevan ambos escenarios, pero para poder hacer esto necesitamos información de las presas. Si no hay información, necesitamos reunir expertos para que podamos tener una caracterización del modelo, del material, como lo comenta el doctor Alberto Jaime Paredes, de tal manera que yo creo que hay un buen campo de estudio en ese sentido. Sobre los radios de afectación, bueno, entiendo que se refieren a la ruptura de cortinas. Bueno, hay ya algunos, digamos, especificaciones sobre cuál es la velocidad y el tirante del agua necesario para que pueda causar pérdida de vidas o para que pueda causar la muerte a una persona, de tal manera que estos modelos hidráulicos se extienden hasta una zona donde uno prevé que la onda de avenida producida por la ruptura no produce las velocidades y tirantes necesarios para causar esa pérdida de vidas. Hidráulicamente hay ya modelos muy desarrollados, depende de topografía, de precisión y demás. Y sobre cuáles son las presas más vulnerables, yo creo que es indispensable continuar con los programas de seguridad de presas para que podamos identificar cuáles son las presas más vulnerables. Es muy buena idea realizar inspecciones después de un evento, de un desbordamiento o de un evento sísmico, pero también es importante mantener esa revisión de las presas porque además las afectaciones aguas abajo son cambiantes, o sea, hay desarrollo poblacional, hay ordenamientos territoriales donde se invaden cauces. Estas situaciones, este riesgo cambiante en las presas es lo que
desde mi punto de vista, debe ser una suficiente justificación para que se sigan desarrollando estos procedimientos de inspección de empresas. Ok. Nos quedan un par de minutos, entonces me gustaría hacerles una pregunta más a cada uno. Estas son específicas. Al maestro Darío Espinosa, hablando un poco de la interacción entre lo que usted llama instrumentación. Hay personas de América Latina que no entendieron el concepto, entonces, si pudiera especificar qué es esto de instrumentación y cómo esto se relaciona con las normas oficiales mexicanas y en general con la reglamentación de las presas. ¿Cómo podría incorporarse la parte de instrumentación en las normas? Y Okay. al doctor Alberto Jaime le preguntan cuál es el criterio para decidir utilizar el modelo probabilístico o el determinista. Okay. Comienzo, ¿verdad? Entonces, Sí. ahora comienza usted, maestro. Sí, gracias. Bueno, sobre la instrumentación me refería que como parte de la experiencia que hay de las visitas a presas, hay varias situaciones donde los instrumentos ya son inservibles, es decir, donde los acelerómetros no funcionan, donde los inclinómetros tampoco funcionan, donde no hay una nivelación de los testigos superficiales, por ejemplo, digamos, con bastante frecuencia, de tal manera que uno pueda ver, digamos, asentamientos o movimientos que se producen en la estructura. A eso me refiero con instrumentación, a la instrumentación de origen de las presas, pero adicionalmente a nueva instrumentación, acelerómetros, deformímetros, que nos permitan, desde el punto de vista estructural, detectar daños. O sea, por ejemplo, este campo ya ha sido muy explorado en la ingeniería estructural, en edificios, medir periodos de vibración en estructuras con vibraciones ambientales, ver degradación, digamos, disminución aumento de esos periodos de vibración por daños en los edificios, de tal manera que a lo que me refiero con instrumentación es mantener la instrumentación que existe, rehabilitarla y además utilizar los nuevos instrumentos para poder detectar daños o para poder emitir opiniones sobre seguridad de las estructuras. Muchas gracias, maestro. Doctor, no lo estamos escuchando. Sí, me escuchan ahora, ¿no? Ahora sí. Sí, en relación con qué es mejor emplear el método probabilista o el determinista. Bueno, miren, el método probabilista toma en cuenta las diferentes fuentes de los sismos que pueden afectar el lugar en donde se encuentra la presa bajo estudio. Es importante pensar en que el sismo, por ejemplo, en el caso del que se presentó en la lámina, del caso de una presa en Guanajuato, se podían ver diferentes espectros de respuesta en el sitio de la presa, dependiendo del origen del sismo. Ahora, en México tenemos fundamentalmente tres orígenes. Uno de ellos es el de la costa Michoacán-Guerrero, otro es que puede ser intraplaca, como han sido el más reciente y el que ocurrió a principios de septiembre del 2017, es decir, ocurrió prácticamente en el territorio continental de México, y el más reciente ocurrió, de hecho, fue también contraplacas, pues, en La Cruz, en Huatulco. También pueden ocurrir sismos por fallas cercanas y también pueden ocurrir sismos continentales en esta zona de Guanajuato. Entonces, eso nos indica un poco también la distancia a la que va a ocurrir el sismo del sitio en el que se encuentra nuestra presa. La distancia es importante porque las ondas sísmicas se filtran de acuerdo con la distancia y con la geología que van atravesando. Fundamentalmente, las frecuencias altas ocurren en sismos muy cercanos y las frecuencias bajas ocurren en sismos lejanos. Entonces, por ejemplo, los sismos muy lejanos afectan mucho a la Ciudad de México porque son de frecuencias bajas. O sea, llegan ya las frecuencias bajas, las otras ya se filtraron. Entonces, es un problema interesante. Ahora, decir, el máximo creíble, pues es inventar mucho, porque habría que ver
e interpretar datos históricos, narraciones históricas, y bueno, las intensidades pueden variar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la forma de construir de una época o de otra época era distinta, y si las señales de la magnitud del sismo, de su intensidad, son los daños a las estructuras que existían, entonces, pues no podemos realmente más que adivinar. De hecho, faltan muchos más datos de sismos para hacer más precisas nuestros cálculos probabilistas, pero yo preferiría el probabilista, y vuelvo a insistir, hay que tomar muy en cuenta las fuentes de origen de los sismos que pueden afectar al sitio que estamos estudiando. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para hacer más preguntas. Entonces le doy la palabra al doctor González Villarreal para que nos regale las conclusiones de la sesión. Me felicito de que hayamos seleccionado el tema de el análisis dinámico por sismos en las presas. Había algunas opiniones de que era un tema demasiado especializado, pero creo que sin ver el problema de sismos tampoco podríamos realmente terminar el tema de seguridad de presas como aquí lo hemos expresado. Con este tema terminamos los 7 seminarios que tienen que ver entonces con el cambio climático, con las solves, con los aspectos sociales, los aspectos ambientales y desde luego la parte hidrológica. Hay 2 aspectos que realmente determinan el riesgo. Uno es la probabilidad de tener nuestras precipitaciones extremas y las inundaciones, y tiene que ver también con un análisis probabilístico o determinista. Y aquí en los sismos igual tenemos también una característica que nos ha explicado el maestro Espinosa sobre cuáles son los periodos de retorno que deben utilizarse para distintos factores en las presas. Empezamos desde el segundo webinar a hablar de que si era probabilístico o era determinista el análisis, y quedamos que había que hacer los 2. Entonces creo que las conclusiones son realmente igualmente relevantes. Uno se pregunta realmente, me tocó hacer a mí desde hace muchos años diseño de presas con los criterios anteriores que aquí describió muy bien Alberto Jaime, con aceleraciones precisamente de 0.05 y hasta 0.1 en algunos casos, pero muy inferiores a las que hemos registrado en México. Y uno se pregunta por qué. Si los diseños los hicimos con esas aceleraciones, no tenemos fallas importantes de las presas, y yo creo que hay dos respuestas. La primera es que afortunadamente las presas aguantan más, de acuerdo con todo lo que hemos escuchado, de lo que parece ser. Y la segunda es este factor que decía Darío Espinosa, que por una parte usamos un coeficiente sísmico menor y por otra parte factores de seguridad mayores. El caso es que tenemos realmente pocas fallas completas, importantes, de presas por sismos, como bien lo dijo Alberto Jaime, y hay una clasificación que me parece muy interesante de cuáles son el tipo de falla por el tipo de cortina. Y la descripción de los modelos que tenemos hoy y las posibilidades que nos dan ahora las modernas computadoras, donde podemos casi simular no solamente el elemento finito, sino casi cada una de las rocas que tiene una mampostería, y que nos permiten hacer una modelación por capas y por distintos factores, realmente nos da posibilidades enormes de poder revisar la seguridad de las presas, tanto las antiguas como las nuevas. Poder hacer los cálculos de las presiones de la solve que hicimos precisamente en estas presas, que ahorita que estamos platicando en esta conversación, pues son Darío, Alberto y un servidor el que analizamos con Rodrigo Murillo una buena parte de estas 40 presas que vimos en lecciones aprendidas.
Creo que es una lección muy importante. Siempre nos falta tiempo para acabar de ver las cosas, pero muchas gracias tanto al maestro Darío Espinosa como al doctor Alberto Jaime por su brillante exposición. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este seminario sobre seguridad de presas. Se los digo en nombre del Centro Regional de Seguridad Hídrica y de la Red del Agua de la Universidad. Y los invito a que nos vean en el siguiente conversatorio. Tendremos la participación de 14 expertos que han sido nuestros expositores en hora y media para tratar de hacer un resumen muy apretado de lo que significa entonces seguridad de presa. Los invito para entonces. Y Jorge, ¿quieres por favor dar las direcciones? Porque sé que hay mucha gente que pregunta sobre la disponibilidad de las presentaciones. Pueden hacerlo en nuestras páginas. Muchas gracias a todos por su asistencia y especialmente a nuestros brillantes expositores del día de hoy. Jorge, gracias. Gracias a ti también, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Villarreal, y muchas gracias, por supuesto, al doctor Alberto Jaime y al maestro Darío Espinosa. Como lo acaba de comentar el doctor, terminamos el ciclo de conferencias y les pedimos a aquellos que requieran una constancia, porque son 7 seminarios y estamos otorgando constancias por esto, a quienes hayan conectado a más de 3 sesiones, nos envíen un correo electrónico en la dirección que les hemos hecho llegar. Pueden ver todos los videos anteriores de los conversatorios en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Red del Agua de la UNAM. Y en nuestro portal electrónico www.agua.mx hay un micrositio donde pueden descargar de manera libre todas las presentaciones que todos nuestros expertos nos han compartido. También los invitamos a seguirnos en las páginas del Centro Regional de Seguridad Hídrica y acompañarnos dentro de 8 días a esta sesión de cierre. Bueno, sin más, espero que hayan pasado un muy buen día y nos vemos dentro de 8 días en esta sesión de conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.